Y lo primero es eso, es que es inusitado. Veo que también un programa similar en Chiapas, al de ustedes. A mí me gustaría mucho entrar en contacto con quien está pensando estas cosas, quien lo está dirigiendo en las diferentes sedes, porque es una tarea que era urgentísima empezar a hacer en nuestro país, de forma tal que ustedes son pioneros y pioneras. Están abriendo un camino que va a ser importantísimo, estoy seguro, para la reivindicación de las comunidades, para la defensa de su patrimonio y para el enriquecimiento de toda la sociedad en su conjunto. Tengo preparadas unas láminas a la carrera, porque con esta dificultad que tuvimos ahí, ya no pude desarrollar lo que hubiera querido, pero creo que de todas maneras va a ser útil. Entonces, si me permite, me voy a compartir entonces la pantalla. Em, Vamos a ponerle aquí, compartir pantalla, y lo hagan la pantalla principal, porque es lo más sencillo. Y ahora me vengo para acá y tengo aquí mi pantallita de título, que tiene que ver con lo que vamos a ver en un momento más. Y es que eh, es una celebración. La manera que yo percibo lo que vamos a hacer ahorita es como una celebración. Es una celebración de algo muy importante, que es que tenemos una herencia compartida, una herencia que algunos de nosotros pues simplemente disfrutamos, otros son actores que la están creando todo el tiempo y por lo tanto nos permiten, perdón, disfrutarla. Entonces les agradezco muchísimo y luego me cuentan un poquito más cuando tengamos la parte de preguntas y respuestas, me cuentan un poquito más de cuántos egresaron, cuántos están interesados en qué temas, porque es un honor que me hayan invitado a mí a participar acá y quiero conocer este programa todavía mucho más. Y les voy a hacer por ahí una oferta que no van a poder resistir, como decía el padrino mafioso. Entonces, déjenme pasar al otro pedazo que yo tenía aquí, ya nada más para que esperan cómo se llamaba esto. Y paso entonces al resto, que es esta otra presentación. Y lo que quiero hacer es destacar sobre todo un enfoque, el que tal vez ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer, si es que leyeron alguno de mis trabajitos, que es el enfoque con el que nosotros estamos proponiendo aproximarnos al patrimonio cultural, que es el enfoque que yo llamo antropológico histórico. Y siendo el público que ustedes son, pues antropología e historia no van a ser novedades, ya son cosas en las que ustedes se están formando o han sido formados. Hoy día hay mucha discusión sobre qué es el patrimonio y quién decide que algo es patrimonio y quién decide si se debe de cuidar o no, que es una discusión que se ha puesto cada vez más fea, porque parecería que estudiar el patrimonio y presentarlo es un acto autoritario, colonial, abusivo, jerárquico, y lo que pasa es que sí ha sido, en algunos casos sí ha sido, pero estamos llegando a un punto en donde aparentemente ya la idea es que cada cultura se cierre en sí misma, que no requiera de las demás, que no interactúe con las demás, porque cualquier interacción se pudiera considerar ofensiva. Entonces creo que estamos jalando un poco el péndulo hacia un lado y va a haber que regresar. Sobre todo porque a veces esto es lo que en Estados Unidos se llama eh, tokenismo, tokenism, y que en México diríamos de dientes para afuera. Y déjenme, les doy un ejemplo muy rápido, antes de entrar ya en la discusión. Me tocó estar en una reunión de estas remotas virtuales en Canadá, en donde antes de empezar, la persona que iba a hablar, pues dijo que hacían un reconocimiento a los miembros de la tribu Brava Brava, ¿no? Que tenían a su dios Bragaraca, ¿no? Y que era el fundador de las tierras Rara Rara, ¿no? Y que hacían un homenaje al sur, al este, al oeste, al norte, y que aparte hacían una reverencia para los ancestros, ¿no? Y ya luego empezó a hablar la persona que empezó. Dije, oye, qué bonito que hay un reconocimiento que esta tierra donde ustedes viven ahora no era tierra canadiense, era tierra de grupos originarios, ¿no? Yo utilizo sin problema el término indígena, porque la antropología indígena no significa nada feo. Eh, entonces, dice, sí, pues es que queremos ser muy incluyentes. Le digo, ¿ya les devolvieron sus tierras a estas comunidades de las que hablaron? No, eso ya es otra cosa, ¿eh? Eso ya es otra cosa. Entonces, qué bueno que ya estemos pagando cuando menos homenaje de 10 para afuera al reconocimiento de las comunidades indígenas y sus aportes, ¿no? Pero entonces, que no se nos pase que con ese pretexto, pues ya no tiene caso interpretar el patrimonio, divulgar el patrimonio, porque eso es mala onda, es colonial, es impositivo. Yo creo que tenemos que encontrar un punto en donde hay respeto para los patrimonios locales, pero también apertura de esos patrimonios locales a que otras gentes los disfruten. Y de eso se va a tratar mi charla de hoy. Me regreso entonces a mi presentación.
Yo creo que existe una tal cosa como un patrimonio local y que existe también un patrimonio mundial, no necesariamente el que la UNESCO nos dice que es, ¿no? Pero que esos patrimonios, tanto los locales, regionales, estatales, hay varias escalas nacionales inclusive, como el que podemos considerar el patrimonio mundial, UNESCO independientemente, es un recurso importante, muy poderoso para aprender y celebrar nuestra diversidad cultural. Es el eje del enfoque. Em, y la discusión que se ha puesto fea es eso. ¿Quién determina qué es patrimonio, para quién y para qué, sobre todo, para qué? ¿Quién lo ha hecho hasta ahorita? Y esto lo criticaron gentes muy queridas como Guillermo Bonfil, otros no tan cercanos como el doctor Florescano, y alguien que también fue compañero mío como profesor en la escuela de antropología, Néstor García Canclini, lo empezaron a criticar desde los ochentas, noventas, y era la idea de por qué es que va a ser el país, el gobierno nacional, el Estado, el que va a determinar qué es patrimonio y qué no. Y creo que era justo en ese momento el hacer este llamamiento porque muchas veces se declaraban cosas como patrimoniales sin ninguna participación de las comunidades locales. Y otras veces, por tal vez una ausencia de pericia, una falta de experiencia, hicimos cosas que a mí me siguen preocupando. Es más, Tajín es una de las cosas, el Tajín a mí es una de las cosas que me preocupó, porque tenemos una comunidad adentro ahí que tiene entonces un acceso limitado a muchos recursos eh, y viven ahí, ¿no? Que es yo creo que es una asignatura pendiente y que eso muestra, y esto lo hemos discutido con los compañeros del Centro INA de Veracruz, ¿no? Que hacíamos una planeación que no tomaba en cuenta las comunidades locales. Y esto es un error, no solo porque, en primer lugar, es su patrimonio, en segundo lugar, porque acaban afectados negativamente, y tercero, porque luego les coartamos inclusive las posibilidades de beneficiarse de este patrimonio en pro, supuestamente, de su preservación. Yo creo que son temas que hay que revisar. Pero entonces me lleva de regreso a la pregunta, ¿quién determina qué es el patrimonio? ¿No? ¿Qué es el patrimonio? ¿Para quién es el patrimonio y para qué? Y entonces, yo digo que alguien tiene que valorar algo. Es lo primer paso es que alguien valore algo. Y a veces esto se valora a una escala muy chiquitita, una escala, por ejemplo, familiar. En mi casa, en Navidad o en Año Nuevo, cuando te toca lavar los trastes, ya te amolaste. Porque como es la vajilla de la abuela, ¿no? Y ya pronto va a ser la bisabuela, de los hijos, ¿no? Si rompes un plato, toda la familia se te echa encima. Entonces, que no te toque lavar los platos de la abuela, porque son un patrimonio familiar. A la familia de junto, al departamento junto al mío, les da igual si el plato de mi abuela se rompe o no, porque para ellos no es patrimonio, para mí sí. Es una escala, la más chiquita, la individual, la familiar son las escalas más chiquitas, y esto va creciendo, pero tiene que haber en algún punto, para que esto sea considerado un patrimonio colectivo, tiene que haber una comunidad que llamamos la comunidad relevante, que es la que valora algo. Puede ser un barrio, puede ser un pueblo, puede ser una región, puede ser, como el caso del patrimonio reconocido institucionalmente, el país o el patrimonio reconocido institucionalmente como mundial, como la UNESCO. Entonces, este reconocimiento, alguien que valora puede ser una comunidad académica, puede ser una comunidad política, eh, y esto es la manera en que empezó. Así es como se hizo. La gente en este tipo de instancias y escalas era la que determinaba que era algo patrimonio. Pero nos damos cuenta que, por supuesto, puede haber otro tipo de comunidades, y hablé de estas escalas, ¿no? Que sin necesidad del Estado, sin necesidad de la UNESCO, saben lo que es su patrimonio, lo atesoran, lo han cuidado y lo quieren preservar. Yo no creo que hubiera sido necesario que la UNESCO reconociera, por ejemplo, a la Villa de Guadalupe como patrimonio mundial, porque a millones de gente lo habían hecho. O sea, no es que sin el letrerito Patrimonio Mundial la villa pierde su interés, sobre todo para los feligreses que la veneran y la respetan. Em, la gente reconoce algo como patrimonio y lo defiende, y ese es el punto de partida. Pero esto se ha llevado a veces a extremos en donde, por ejemplo, si no hay una comunidad local, una comunidad de residencia, digamos, entonces eso ya no es patrimonio. Y eso a mí, por ejemplo, me pone muy nervioso en lugares como Calakmul. En Calakmul, hasta hace muy poquito tiempo, no había nada en 70 kilómetros a la redonda. Ni una sola comunidad. Luego empezaron a sentarse pequeñas comunidades de refugiados guatemaltecos que llegaron huyendo a la violencia de su país, que no tienen ninguna conexión con la zona arqueológica. Y entonces, como ya no hay mayas de esa época que vivan ahí, ¿qué hacemos? Tiramos Calakmul, lo cerramos y hay ya no hay una comunidad local. Las comunidades que vivieron ahí se movieron hace mucho tiempo de su lugar. Entonces, ya no hay una comunidad local, ya no hay patrimonio. Y luego, no, porque lo que requerimos es una comunidad relevante, y esta comunidad puede ser una comunidad inclusive institucional, que bueno que Lina le puso atención a ese sitio, si no hubiera desaparecido. Qué malo que ahorita le vamos a poner un hotel hecho por el ejército a la reserva natural, pero bueno, son las cosas que están pasando últimamente. Lo interesante es que hay una comunidad relevante. Y esto lo quiero destacar porque si se requiere que sea una comunidad local de gente que es de esa localidad la que reconozca, pues entonces vamos a perder la evidencia de los neandertales.
Como recordarán, los neandertales son Homo sapiens neandertalis, son nuestro primo más cercano, vivió muchos más años que los que nosotros tenemos como especie, y finalmente se extinguió o se mezcló con los humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que si uno va a Neandertal, que es una ciudad en Alemania, ¿no? Pues ahora les interesan los neandertales porque ellos le dieron nombre, el pueblo le dio nombre a estos restos, pero ni crean que la comunidad de hoy dice yo soy neandertal o yo me siento neandertal o no, para nada. Entonces, quien ha cuidado estos restos y los sigue investigando, fuera inclusive de Neandertal, Alemania, sino en España, en el Medio Oriente, en el norte de África, en un montón de lugares, no son comunidades locales, son en este caso comunidades académicas, ellos son la comunidad relevante. Aunque dicen mis amigas feministas de Madrid que ya les ha tocado salir un par de veces con tipos que, si no son neandertales, se portan como tales. Entonces, lo que quiero destacar aquí es que lo que sí se requiere es que una comunidad valore algo. Esta comunidad puede ser una comunidad local de residencia étnica, ¿no? O puede ser una comunidad de otro estilo, pero tiene que haber una comunidad que valora algo. Ahora, ¿qué es lo que valora esta comunidad? Algo valoran. ¿Qué pueden valorar? Pues históricamente lo que han hecho, que es que han valorado objetos, edificios, y originalmente esta conferencia iba a tener lugar en el Día de los Monumentos, ¿no? Los monumentos, en la forma en que se ve desde la restauración, cuando menos desde el principio del siglo XX, son no solo los edificios, sino son cualquier cosa que sea capaz de preservar y transmitir la memoria. Entonces, típicamente han sido objetos y edificios, los que en nuestra propia ley se llaman precisamente por eso monumentos, ¿no? Pero pueden ser paisajes, pueden ser prácticas sociales, incluyendo tradiciones y creencias. Y me llevé la sorpresa preparándome para esta sesión, que en Papantla tenemos un centro interesantísimo, que ya empezó a hacer esto desde hace años, que no sé si es una iniciativa, debe ser anterior, obviamente, al gobierno actual, porque creo que es del 2012, algo por el estilo, y que han publicado algunas cosas muy interesantes en Google Arts, Culture and Arts, que seguramente ustedes conocen, si no al rato les pongo una de las cosas que encontré. Pero en general lo que se valora son este tipo de cuestiones. Hasta ahí vamos bien. Y los asuntos, ¿para qué se valoran? Aquí depende de quién es la comunidad que lo está valorando, ¿no? Por ejemplo, puede ser una comunidad relevante que lo que hace es tratar de buscar un beneficio económico por el turismo, que es legítimo, yo no digo que no, siempre y cuando no choque con los valores del propio patrimonio, o los valores que han sido reconocidos por las comunidades locales o las comunidades académicas. Y hay el riesgo de que una vez que un patrimonio se valore, este patrimonio pues, se turistifique. Lleguen masas de turistas que acaban creando la erosión física, pues, se llama erosión turística, desgastan los espacios, los transforman, a veces para poderlos explotar, pierden entonces sus valores estéticos, pierden incluso sus valores artísticos, perdón, sus valores históricos, sus valores científicos. Entonces, ¿para qué se valora? Yo creo que hay algunos usos que son mucho más compatibles con la naturaleza del patrimonio que el simple lucro. Pero hay gente que lo valora para eso. Y durante mucho tiempo, por desgracia, mi institución, pues se dedicó a seguir la corriente a gobernadores locales y cosas por el estilo, que decían, yo quiero un sitio arqueológico, y ahí vamos los arqueólogos a investigar, restaurar y abrir un sitio arqueológico, y luego a ver qué hacemos con él, ¿no? Porque eso requiere dinero para mantenimiento, requiere dinero para restauración, requiere dinero para investigación, y ahí los gobernadores locales tal vez ya no estaban tan interesados, con muchas excepciones notables, y Veracruz fue una de ellas, porque luchó hasta el final por tratar de tener una soberanía en cuanto a ese manejo, lo mismo que Oaxaca en los 30 y los 50. El caso es que cuando menos ahorita tenemos una claridad de que queremos eso institucional. Va a haber que ver si esta claridad institucional nos es suficiente. Eh, la respuesta que yo oigo normalmente de para qué sirve este patrimonio y para qué lo guardamos, lo conservamos, es que el patrimonio es identidad local. Básicamente ese es el valor central del patrimonio, el que nos da un sentido de identidad que está ligado a un sentido de memoria local. Y yo creo que esto es cierto y tal vez la función más importante. Yo tuve la fortuna, como director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de conocer un proyecto, el que voy a hablar un poquito más, eh, de una comunidad que se llama Santana del Valle. Me imagino que la habrán estudiado en la escuela y si no, se los recomiendo. Esta es una comunidad zapoteca que allá en los ochentas tenía unos alumnos, por una anécdota que luego voy a contarles adelantito, unos alumnos que estudiaban antropología a distancia en un sistema que teníamos nosotros de la ENA que se llamaba el Sistema Abierto de Oaxaca, de Antropología Social. Y había varios de estos estudiantes en esta comunidad de Santana del Valle, que es una comunidad zapoteca. Y un día salieron huesos y otros objetos ahí en el centro del pueblo. Entonces llamaron al Ministerio Público, el Ministerio Público llegó y dijo, no,
estos tienen ollas, estos no son nuestros, estos son de Lina. Entonces llegó el instituto y dijo, pues ya nos vamos a llevar esto. Y la gente dijo, ¿a dónde? Estos son nuestros ancestros, así es de que nosotros los queremos aquí. La primera respuesta de Lina fue negativa, pero luego, gracias a una mujer extraordinaria, a quien recomendaría mucho que también conozcan si no la conocen, que es Nelly Robles, la doctora Nelly Robles, ella tiene también herencia zapoteca, dijo, lo que se podría hacer es que la comunidad haga un comodato, se llama un contrato especial, para que bajo ciertas reglas esto se preserve aquí a través de un museo. Y entonces dos gentes formidables, que también seguramente ya conocen, que son Cuauhtémoc Camarena y Tere Morales, hicieron el primer proyecto Museo Comunitario allá en Santana del Valle y nos involucraron a la escuela porque teníamos esta relación. Y de hecho me tocó a mí participar activamente porque cuando ya estaba listo todo para que este comodato se firmara, el doctor Florescano, que no le gustaba mucho la idea de que hubiera museos dirigidos por indígenas, nos dijo, eso no va a poder ser. Eso no va a poder ser porque son piezas muy importantes, no pueden quedar en manos de indígenas, ¿cómo va a ser eso? Dijo, ay, y ese es el señor que escribía sobre el patrimonio y la identidad. Y dijo, no, bueno, en realidad es un asunto técnico, no tiene un catálogo, una base de datos suficientemente completa y es un requisito de ley. No sé si se acuerdan, pero en 1986, en diciembre, robaron en el Museo Nacional de Antropología y nos dimos cuenta que el Museo Nacional de Antropología no tenía un catálogo completo. Entonces, bueno, dijo, ok. Y nos pusimos en la ENA con una gente gentil, fantástica, que ya murió, José Antonio Pérez Goyán, conocido mejor como Pepe Pérez. Nos pusimos a hacer en una microcomputadora, una computadora personal, de las primeritas que hubo, que se llamaba Apple II, hicimos el catálogo inventario del museo. Y regresamos con los compañeros indígenas zapotecas a la dirección de Lina, viajaron desde Oaxaca hasta allá, hasta la Ciudad de México, y dijeron, doctor Frescano, su requisito está cumplido. Aquí está nuestro catálogo. ¿Lo quiere usted en disquete? Lo llevaban en disquete o en impreso, y tenían una impresión de estas de las computadoras primeras, ¿no? Que el doctor Frescano hizo unos ojos de este tamaño y no se pudo negar. Y se creó entonces el Museo Shandani de Oaxaca. Ahí están viendo la mujer zapoteca, presente frente a la fachada del museo. Yo de decirles que la ceremonia de inauguración de ese museo a mí me llenó de alegría y me partió al mismo tiempo el alma de emoción. Fue una ceremonia muy al estilo zapoteca que empezó muy tempranito, 10, 11 de la mañana, terminó a las 8 de la noche. Para entonces ya habíamos tomado una botella de mezcal que nos dieron a cada uno de manera personal. Ya hemos bailado con las mujeres del pueblo, pero no es un baile de acá chaca chaca, sino es una cuestión ritual, ¿no? Las rolas son tan largas que nada más le van cambiando uno la cerveza mientras va pasando la música, ¿no? 40 minutos, 50 minutos cada rola. Y finalmente vino la inauguración ya formal y se presentó un señor de 80 y tantos años, zapoteca, que dijo, tengo 80 y tantos años, ¿no? Aquí nací, aquí he crecido, y por primera vez entiendo de dónde vengo. Y por primera vez estoy orgulloso de ser zapoteco. Y por primera vez no me va a dar vergüenza que me digan Oaxaco. Eres un Oaxaco. Porque él había tocado todavía esta cosa de la discriminación. En los 80 era todavía peor que la que tenemos ahora, ¿no? Y dije, cámara, esto tiene futuro, esto tiene sentido. Y fue una inauguración que para mí fue mucho más brillante, mucho más espectacular que la de muchos museos más grandes que yo he visto en mi vida. Pues les cuento que hace unos años celebramos, imagínense si esto se inauguró en el 86, ¿no? Y en el 2016 estamos hablando de cuántos, de 80, 16, 30 años, 30 años de museo comunitario que sigue vivo. Junto a la comunidad hay un sitio arqueológico, Zapoteca, que el INA les dijo, pues si quieren lo abrimos para que lleguen los turistas. Dijeron, no, este es nuestro sitio. Aquí están nuestros antepasados, aquí hacemos nuestras ceremonias, aquí muchas veces se hace la fiesta del mayordomo, aquí se celebran los 15 años, las bodas, ¿no? Un montón de tareas comunitarias. Entonces no queremos que vengan a nuestro sitio. Obviamente, si alguien quiere, lo tenemos que abrir y que la gente entre para que lo conozca, porque son sitios federales, es una obligación nuestra. Pero no queremos turistas. Esto no lo queremos para el turismo, lo queremos para nosotros. Dice no, órale. Órale. Entonces, sin duda, que el patrimonio sea un sustento crucial de la identidad del orgullo que se requiere para poder sobrevivir como individuo y como sociedad, yo no lo pongo en duda. Es más, me sumo a que esa sea una de las tareas locales. Yo lo que digo es que además de ser eso, es otra cosa. Es un testimonio de nuestra humanidad común. Y sí, somos bien diversos. Una de las cosas formidables de nuestra diversidad es que somos güeritos, prietos, amarillos, tenemos ojos rasgados, tenemos pupilas azules, medimos 2 metros y somos negros, o medimos 1,20 y somos gorditos y esquimales. Nuestra diversidad física es sorprendente.
sobre todo porque somos una misma especie. Inclusive hoy día en antropología, como ustedes ya sabrán, no usamos el concepto de raza, es un concepto que ya se abandonó, porque todos somos la misma especie, somos Homo sapiens sapiens. Y antes de que se supiera que somos una misma especie, la antropología, en particular la desarrollada en el continente americano por autores como Franz Boas, criticable por otros lados, pero por este yo creo que no, mostró, gracias a los estudios de Boas en el Departamento de Migración y la Aduana de Estados Unidos en Nueva York, que somos la misma cosa y no depende nada de nosotros, de lo que llamaban aquí a tiempo raza. No hay razas superiores e inferiores, no hay razas más inteligentes que otras, somos lo mismo. Y entonces reconocer que somos distintos y ver lo que tenemos en común, yo creo que nos da una fuerza enorme. Si no, piénselo por un momento, ¿cuáles son los conflictos más fuertes que tenemos ahorita a nivel mundial? Son de identidad. ¿Por qué? Porque hay un grupo, y aquí voy a dejar de compartir un momento para contar esta historia, hay un grupo, ¿no? Que se dice no solo los auténticos hombres, como la anécdota que ahorita les voy a contar, sino que también dicen que son los elegidos de Dios. ¿Y cómo saben que son los elegidos de Dios? Porque en el libro sagrado suyo dice que ellos son los elegidos de Dios. ¿Y cómo sabemos que ese es el Dios bueno? Ah, porque el profeta dijo que es el Dios bueno. Entonces, unos son los elegidos de Dios y que tienen un pacto con Jehová, ¿no? Y tienen sus tablas de los 10 mandamientos. Y los otros dicen que no, que ellos son los buenos. Ellos son el pueblo elegido de Dios, que no se llama Jehová, se llama Alá, pero no se llama el Corán, y su profeta fue Mahoma. Y a ver, sácalos de su casilla. Ahí están. Uno está en la parte defendiendo su derecho a ser un Estado, que es Palestina. Otro lo ganó recientemente y a pesar de que lo ganó recientemente parece estar en contra de que los otros sean también un Estado. Pero el fondo es un asunto identitario. Y si ustedes ven lo que está pasando dentro del mismo mundo musulmán, hay dos bandos y cada uno se dice el auténtico bando musulmán. Es una bronca de identidades. Yo no digo que todas las reivindicaciones identitarias vayan a acabar ahí, pero si no nos cuidamos, hay el riesgo de que para ahí se vayan y entonces no estamos ganando nada. Lo que queríamos es que se reconozca nuestro derecho a ser diferentes en todas las formas de identidad que hay, no nada más la identidad étnica. Y por eso le paré la presentación, porque quiero compartirles algo que pasó ahí mismo en Oaxaca. Y entonces regreso a la idea de este programa de antropología en sistema abierto que teníamos en la escuela, que tiene elementos que creo que les van a parecer interesantes. Este programa se funda cuando unos profesores bilingües de Oaxaca, de una cosa que es la Unión de Promotores Bilingües de Oaxaca, dejen más ver mi reloj, cómo voy, em, llegan a la Ciudad de México, a la Escuela de Antropología, porque dicen, le dicen a Mercedes Olivera, de quien tal vez ustedes hayan oído hablar, que fue también en ese momento la directora de la ENA, y es una mujer que estuvo muy de cerca en el movimiento zapatista, le dicen a Mercedes, pues somos promotores bilingües, nos están contratando para enseñarles español a nuestras comunidades indígenas en Oaxaca y lo hacemos con gusto. Pero conforme más entra el español, vemos que estamos perdiendo otras cosas. Y entonces nos dicen que la antropología estudia eso y quisiéramos ver cómo podíamos hacer como antropólogos, podemos deshacer por la tarde lo que hacemos por la mañana, que es introducir a la cultura nacional y al español, que tienen que saberla nuestras gentes, pero no queremos que pierdan su propia identidad. Entonces ya se imaginarán, Mercedes dijo, por supuesto. Entonces creamos un sistema de licenciatura en antropología social, sistema abierto, en donde todos los alumnos eran indígenas de diferentes regiones de Oaxaca. Una vez al mes o una vez cada 3 reunían central en la ciudad de Oaxaca para que nosotros mandáramos a nuestros maestros y logramos una generación que solo tuvo una baja, lo cual era el índice de deserción más bajo de todo el sistema de educación abierta de México en ese momento, porque los sistemas abiertos normalmente lograban una retención de apenas el 15% de la población. Y este programa, que tuvo un primer grupo de como 30 alumnos, solo no se terminó la carrera uno. Y eso porque lo mataron los terratenientes locales, que lo consideraban peligroso. Entonces, ese es el antecedente. Bueno, pues un día, ya como director de la escuela, me invitan a mí, a una comunidad mije, a un acto ahí, que no me acuerdo ni siquiera cómo se llamaba lo que estábamos celebrando en ese momento, ni el nombre de la persona que me invitó, pero era gente que tenía conexión a este programa. Y ya para entonces habíamos hecho, digo, habíamos yo en lo poquito que me tocó contribuir, el Museo de Shandani, pero había crecido la cosa, ya había 4 museos comunitarios en Oaxaca, todos inspirados en el de Shandani. Entonces hubo uno en el Mogote, en San José Mogote, y así empezaron a salir. Entonces uno de ellos iba a ser promovido en la Mixteca, entonces me invitan a mí. Y llegando ya después de algunos mezcales, se me acerca una persona de la comunidad, me dice, oiga, ¿y usted qué hace aquí? Y yo, pues me invitaron, le agradezco mucho a la comunidad que me ha invitado. Dice, bueno, es que no nos gusta que venga, ¿eh? Dije, ay, caray.
mi relación con las personas indígenas hasta ahorita ha sido siempre muy cordial, ¿no? Digo, ¿por qué, caballero? Dígame que si o los ofendí, he dicho algo que haya estado mal. Dice, no, pero ¿sabe cómo le llamamos a usted? Digo, ¿cómo? El que nos trajo la viruela. Eso es lo que significa en Mije el nombre que les damos nosotros a ustedes. Digo, a mí que me esculquen, ¿eh? Yo aquí no he venido antes, la primera vez que vengo, entonces creo que no les puedo haber traído la viruela, y mis antepasados no creo que hayan pasado por aquí. Entonces no se me hace tan bonito lo que me dice. Pues esos son ustedes, son los que nos traen la viruela. Digo, entonces déjenme preguntarles de ustedes quiénes son. Dice, los auténticos seres humanos. Es lo que significa Mije. Los auténticos seres humanos. Dice, ay, Dios, ahí ya no me gustó tanto. Porque entonces los totonacos no son seres humanos, me imagino. O los huastecos, o los mayas. Es lo que hay que tener cuidado. Entonces, ahorita voy a llegar a esto. Quise parar porque esto tiene que ver con un punto muy importante que vamos a discutir en un segundo más en la presentación. Pero quería que vean para dónde puede unirse si no se cuida. Entonces, vuelvo a compartir. Y va a haber un momento donde podemos platicar, ¿eh? Inclusive si alguien tiene bronca con lo que acabo de decir, podemos platicarlo. Entonces, por un lado, el patrimonio es identidad, que está muy bien, pero por otro lado, es un recordatorio de nuestra humanidad común. Y es, en cierto sentido, y a mí me gusta mucho esta idea, a pesar de que hoy día se dice, es que ver al patrimonio con un inventario o como un acervo es una cosa retrógrada. Yo creo que no. Yo no lo veo como un inventario de piedras o de monumentos, yo lo veo como un inventario de soluciones humanas a problemas similares. Y por eso es que no nada más una vez se inventó la escritura, que es la que vemos aquí, la escritura con informe, sino que se inventó muchas veces en el mundo, desde los jeroglíficos egipcios hasta los glifos mayas. Y esto es el patrimonio del que todo el mundo decimos, el patrimonio. Pero no, para mí patrimonio son cosas tan sencillas como la chanclita esta, ¿no? Que se inventó en Oriente, no sabemos en qué país, y ahora lo usamos todos, aunque sea de plástico. Para mí eso es patrimonio, y no requiere que la UNESCO diga, eso es patrimonio. El café, que todo el mundo le da el crédito a los árabes, y resulta ser que no, que es de África, de grupos africanos, grupos originarios. Para mí la televisión, aunque ha tenido tantas cosas lesivas, es parte del patrimonio de la humanidad. Y el mezcalito, que afortunadamente ya se empieza a reconocer de manera internacional, y hoy sabemos que sí fue inventado en México, no es una adaptación de la técnica del alambique español, para mí eso es patrimonio también. Mi concepto de patrimonio no es cosas que tienen que tener una placa. Mi concepto de patrimonio son las cosas que son soluciones a nuestros problemas comunes y que nos permiten, por un lado, recordarnos nuestra identidad y al mismo tiempo recordarnos nuestra humanidad común. Y entonces vemos que una de las funciones del patrimonio es retirar uno de dos velos que tenemos los humanos, todos los humanos, y que los antropólogos y los historiadores nos han hecho conscientes de que tenemos esta situación. El primer velo es el velo de nuestra propia cultura, que como ustedes seguramente saben, se llama etnocentrismo. Todos los grupos, prácticamente sin excepción, en un principio hemos sido etnocéntricos. Igual como este amigo Mije, ¿no? Que ya además con mezcales pues, perdió la cortesía. La gente, Mije, cualquier gente normalmente es muy amable, ¿no? Pero le estaba pasando algo que los antropólogos conocimos hace ya rato, y es que piensan que son la única, el mejor, el centro del planeta. Y eso se llama etnocentrismo. Pero lo que nos ha enseñado la antropología y queda documentado en el patrimonio es un testimonio de esa diversidad, es que no hay tal cosa. Entonces, por ejemplo, hoy día hay discusión sobre el matrimonio en la India. El matrimonio en la India tiene siglos en donde se hace de manera arreglada, con muchas comunidades indígenas mexicanas. Se arreglan los papás. Bueno, yo no sé si eso les gusta a las mujeres, a las esposas. Y si no les gusta, pues hay que ver que esa voz se oiga y la cosa se cambie. Pero por lo pronto yo no puedo decir que el matrimonio hindú está mal, porque no es como el mío. Sin embargo, si yo le digo a algunos católicos recalcitrantes mexicanos que los musulmanes tienen derecho a cuatro esposas, nada más cuatro, ya cinco ya es abuso. Cinco ya es abuso, por favor. Pero cuatro está bien, ¿no? Claro, los califas tenían harenes de 200, 300 esposas, pero digamos que lo correcto son cuatro. Y si un musulmán me dice que ustedes en México tienen un matrimonio incorrecto, porque son uno contra uno, un hombre contra una mujer, eso está mal. O como el ex arzobispo, perdón, primado de México, antes de dejar el puesto hace unos años, dijo, creo que hice un buen trabajo, lo único que no pude evitar es el matrimonio contra natura. ¿Matrimonio contra natura? ¿A qué se refiere? Pues a la tercera de las imágenes que ven ahí. Ese fue el primer matrimonio gay que hubo en Ámsterdam, ya hace muchos años. Y hoy se llama matrimonio igualitario, ¿sí? Pero si es que hay un matrimonio que es el natural, porque mi cultura lo dice, pues los demás son contra natura. Entonces el patrimonio cultural, ahí está, nadie puede decir que me lo inventé, estas son cosas que han pasado, que ocurren,
afortunadamente ahora ocurren con mayor frecuencia en muchos lugares del mundo, ¿no? Eh, pero si decimos que hay algo que es lo natural, lo esencial, estamos abriendo la puerta a que eso sea lo único. Y eso es etnocentrismo. Es pensar que nuestra cultura es el centro del universo y que todas las culturas deberían ser como la nuestra. Y eso es tan malo como decir que la mía es la única. El segundo velo que nos permite retirar el patrimonio cultural es el velo de nuestra época, que ahí no tenemos un término universalmente aceptado. Yo propongo cronocentrismo, de crono, que es la raíz de la palabra de la que deriva esta otra palabra que significa tiempo. Entonces, el centrismo de nuestro tiempo. Y entonces, si alguien me dice que la manera natural, porque es la más larga de tener una religión, es por ejemplo, la católica, ¿no? Porque hace cuando menos 2000 años que adoramos a Jesús, etcétera, etcétera. Digo, pues fíjense que hay cosas como en Corbat, ¿no? Que muestran que primero ahí no creen en Jesús, ahí creen en otras cosas, y los adoran a su manera, y tienen también muchos años esas culturas, muchos años. Entonces, ¿a cuánto le vamos? ¿Al que tenga 700 años vale más que el que tiene 800 años? ¿Y qué hacemos en los casos como el que ven en la imagen de la derecha, que es la mezquita de Córdoba, donde era una mezquita musulmana, y luego se convierte en una catedral católica? Pues si era la antigüedad es lo que da el valor, pues de aquello debería haberse dejado sin tocar como mezquita. No, lo que pasa es que tenemos formas diferentes de entender a la deidad, el fervor y cómo se aproxima uno a esta deidad y este valor. Entonces, la segunda cosa que nos aporta el patrimonio es retirarnos este velo de nuestro propio tiempo, el darnos cuenta de que todo es histórico. Y el momento es que todo es histórico puede cambiar. Yo de ahí saco una conclusión, y como seguidor, aunque a un nivel muy pueril, si ustedes quieren, muy sencillo, del marxismo. Soy un se ve que no he dormido. Un marxista, un proto pseudo criptofilio marxista, ya no soy cripto porque eso significa escondidas. Ya salió tantos closets que ser marxista ya puedo salir de ese closet también, no hay problema. Eh, el marxismo tiene una idea que a mí me gusta mucho y no sé, no les voy a vender el marxismo, no está diciendo que proselitismo político, pero es que todo es histórico. Y si todo es histórico, pues es la idea central, todo puede mejorar en el futuro. Si nosotros nos ponemos a chambearle juntos, podemos mejorar las cosas. Y lo hemos hecho una y otra vez, eso es la idea. Entonces, si todo tiene una historia, entonces no hay nada que sea eterno ni natural por ser viejo. Entonces, dos conclusiones importantes por acá. Nada en lo social es natural, nada. Decía un amigo, oye, pero si yo me caigo, me rompo la pierna, o ya no aplican las leyes de la naturaleza en mí. No se aplican. ¿No? Pero, ¿cómo te tratas? Si se considera que la pierna se rompió o no, ¿por qué se rompió? ¿Cómo se cura? Todas son soluciones culturales. O sea, no estoy diciendo que ya la gravedad no exista o que no nos afecte. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tomar en cuenta que son soluciones que cada quien ha tomado en su cultura. Y ahora lo digo en términos del tiempo. Nada es por que sea viejo es bueno y nada va a ser eterno. Tenemos plena evidencia de esto. La tercera cosa que hace el patrimonio por nosotros es proporcionarnos experiencias extraordinarias. Aunque uno no concuerde con la fe cristiana, la que por supuesto yo respeto mucho, lo que no podemos negar es que hicieron cosas increíbles, como con el ex convento de Pozotlán, en donde, aunque yo no sepa exactamente qué es lo que estoy viendo, me deslumbra, me conmueve, y si alguien me lo explica, pues todavía, inclusive cuando fui con alguien que sí sabía estas cosas, pues me enteré que ahí está representados los padres de la iglesia, y tal santo que tiene tal característica, y lo entiendo mejor, ¿no? Pero eso es el patrimonio. Y a veces es de tal fuerza que no requeremos un especialista en divulgación, lo que llamamos interpretación patrimonial, para que nosotros entendamos estas maravillas. Entonces, para mí, ¿cuál es el enfoque antropológico histórico del patrimonio? Y espero no ofender a nadie con la siguiente imagen, que son unas figuritas mochica. La cultura mochica es una cultura anterior a la cultura inca en Perú. Estas figuritas se concentraron desde hace muchos años en un museo que se llama el Museo Larco, en la ciudad de Lima, en Perú. Y este museo se hizo famoso porque tenía lo que llamaban la sala secreta o la sala prohibida. Y es que en esa sala secreta estaban concentradas estas figuritas que muestran escenas eróticas. Yo cuando estuve en Lima en el año 2000, por primera vez, quería ver la sala prohibida. Conocía otras evidencias mochicas, también son extraordinarias, pero esta llamaba la atención no por otra cosa, sino porque muestra este asunto de la diversidad. Entonces, tenías que entrar con un chaperón, me pusieron un chaperón, una persona ya bastante mayor, que me acompañó, abrió la sala secreta. Y le digo, oiga, qué interesante, porque esa es una escena,
homosexual. No, 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 de ninguna manera. Yo, ¿cómo no? Y aquí hay dos mujeres. No, 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 no. ¿Y esto cómo lo puedo explicar? Son tres gentes teniendo sexo. Cuando menos hay algún bisexual ahí. No, 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 no. Por favor, ese es clarísimo. Es un acto de felación. Es sexo oral. No, 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 no. Dijo, esta visita ha terminado. Le digo, ¿pero qué le pasa? En Perú, ni ayer ni hoy, se permitirá el pecado nefando. Usted ha abusado, usted se tiene que salir de este museo. Ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia. Entonces, ¿qué hace el patrimonio de acuerdo al enfoque antropológico? ¿Por qué lo conservamos? ¿Para qué lo queremos? ¿Se acuerdan que era la pregunta? Hay una comunidad de referencia que dice esto hay que guardarlo. Y ahora hay que responder por qué. ¿Por qué? Porque es un recurso de aprendizaje, de él aprendemos como humanos y humanas, que nos muestra que nada en lo social es natural. Todas las son prácticas socialmente mediadas. Hasta cómo nacemos, y vean la diversidad, la manera que ocurre entre los rarámuri y la manera en que ocurre, por ejemplo, en Japón, que se hace en el agua, a veces. No, ni siquiera nacer es una cosa natural. Y morirnos ni se diga. O sea, ¿qué hacen de nuestros cuerpos o nuestros restos? Hay todo tipo de variantes en la humanidad. Desde aquellos que los dejan para que los animales se los coman, aquellos que los queman, otros que los entierran, ¿no? Muchas, otros que los comen, como en la selva del Amazonas, la gente se lo come. Y algunos le preguntaron a una persona, que por qué lo hacía. Y si ustedes no lo hacen, de nuevo, etnocentrismo, el amigo jíbaro pensaba que todos nos comemos a nuestros antepasados. Y entonces se sorprendió mucho de que nosotros no nos comamos a los antepasados. Dice, ¿pero por qué? Así se hacen parte de mí, ¿no? En fin, tenemos una serie de prácticas y todas son soluciones mediadas a los problemas que tenemos en común. Por otro lado, nada en lo social es eterno, lo cual es una buena noticia. Todo es dinámico y puede mejorar. Y esto le llamamos nosotros el principio de la esperanza. Yo le echo la culpa a Marx. Aunque si me dicen en qué capítulo y versículo viene, pues no me sé tanto las Sagradas Escrituras. Permíteme conservar la memoria de un pueblo, que a pesar de que lo hayan pisoteado y casi lo extingan, ahí está, porque queda materialmente cuando menos. Recupera las voces que se trataron de callar con la misma conquista, con el mismo colonialismo, y ahí sí estoy de acuerdo, hay que luchar contra eso todo el tiempo. Les recupera la voz a aquellos que la habían perdido y visibiliza lo que la ideología dominante intenta ocultar, como esta idea, ¿no? De que estas cosas no pueden ser homosexuales porque eso está mal, ¿no? Y entonces hay que esconderlas. Por último, el patrimonio lo que hace es expresar, ser la expresión material, el testimonio de nuestra diversidad cultural que nos va a permitir celebrar esa diversidad y respetarla, no tolerarla. A mí el término tolerancia cultural me cae gordísimo. Toleras a alguien que es inferior a ti. No, no, no. Respetarla, respetarla. Y para que vean cómo se aplica esto en la divulgación, que seguramente se habrán enterado por ahí, es a lo que me dedico ahora, ¿no? La divulgación es una forma, de una forma en particular que se llama interpretación patrimonial, que es lo que yo hago, interpretación temática basada en la obra de otro señor, Sam Ham. Entonces hacemos una divulgación con un enfoque antropológico histórico. Pues déjenme ponerles un ejemplito de cómo funciona esto, ¿sí? Bueno, esto ya lo dije. Eh, Aunque algunos guías, algunos divulgadores de patrimonio se centran en darle datos a la gente. Espero que ustedes ahora que van a divulgar su propio patrimonio no caigan en ese error. La gente no viene para aprender datos, viene para aprender sobre personas. No, no, no quiere solo ver cosas o quiere ver prácticas, quiere ver a las gentes que las hacen. Quiere tratar de comunicarse, entender a la gente del pasado. Entonces, nos han hecho pensar que podemos hacer las cosas de manera diferente. Y para mostrarles que se puede, yo que soy pésimo guía, porque no soy guía profesional, ni mucho menos, un día invité a mi amigo Ian Davidson, un australiano, a que conociéramos Templo Mayor. En la noche anterior le di algunos antecedentes, porque aunque él era arqueólogo y ha estudiado un poquito sobre arqueología mesoamericana, pues seguramente pasa como yo, porque yo estudié, creo que fue media clase la arqueología de Australia, cuando era yo estudiante. Entonces nos fuimos a un lugar donde venden pozole, pozolcali en la noche para platicarle y que él tuviera los antecedentes, y al día siguiente fuimos a visitar Templo Mayor. Y mi visita en Templo Mayor no es completa, mi visita tiene como punto focal o culminante este templo, que algunos de ustedes seguramente conocen, han visitado, en donde lo que vemos es la piedra del sacrificio. Y entonces me dice mi amigo Ian, oye, pero entonces sí es cierto el sacrificio, por supuesto que es cierto. Pero no solo eso, sino que algunos sacrificios son particularmente interesantes, ¿no? Como este, en donde se buscaba una persona en el mercado de Tlatelolco, es la maqueta del mercado de Tlatelolco que se puede visitar en el Museo de Antropología, ¿no? En donde se buscaba a encontrar el joven más bello que hubiera en ese momento en el mercado, unos jueces lo dictaminaban,
Y una vez que lo encontraban, le decían a esta persona, ¿quieres vivir como Dios, tú y tu familia? Y si el otro decía que sí, y yo creo que no tenía mucha chance de decir que no, eh, pues se lo llevaban al palacio, lo vestían, lo alimentaban a él, a su familia, como si fueran dioses. eh, a él le enseñaban poesía, le enseñaban a tocar un instrumento, le enseñaban buenos modales, entre comillas, ¿no? Modales de la gente de la clase alta, y lo traían de aquí para allá, ¿no? Hasta que llegaba el día de Tezcatlipoca. Y el día de Tezcatlipoca, él sabía que eso se iba a acabar, porque ese día lo subían a la pirámide y 4 ayudantes le ayudaron al sacerdote a abrirle la caja torácica y sacarle el corazón. Ese corazón, le decía yo a mi amigo Ian, ¿no? Se enseñaba a toda la feligresía, aquí está el corazón, aquí está el corazón. Y luego el cuerpo se tiraba por las escaleras del Templo Mayor, iba dando, ¿no?, vuelcos y chorreando sangre, en donde con mucho cuidado unos ayudantes especiales se llevaban el cuerpo, se lo llevaban a la cocina del palacio y hacían pozole. Y entonces mi amigo dice, ¿qué? Ayer comí yo no, ¿cómo crees, Ian? ¿Cómo crees? Ya no, ya no comemos carne humana en el pozole. No, pero qué malo eres. No, pues es que quería que supieras más o menos por dónde iba a ir la historia, ¿no? Sí, oye, pero entonces es cierto que estos cuates eran caníbales. No, de nuevo, es una idea que nos parece aberrante, entonces, no como. Sí, porque hay un antropólogo, no sé si ustedes lo han leído, Marvin Harris, que dice que lo hacían porque faltaban proteínas. Le digo, a ver, oían, eh, en una ciudad que está junto a un lago enorme con chorros de diferentes especies de peces, de aves, etcétera. ¿Tú crees que les faltaba, sinceramente, proteína? Y aparte del maíz, ¿qué? No, 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 te pregunto a ti, no, no, no era una falta de proteína. Dice, ay, Manuel, pero es que me estás dejando muy, muy preocupado, porque entonces sí será cierto que estos mexicas pues, son una cultura loca, es una cultura psicótica. ¿Alguien ha hecho un psicoanálisis de los mexicas? Le digo, ¿por qué? Es que ¿no te parece horrible? ¿No te parece horrible, Manuel? El antropólogo, mi amigo Ian Davidson, de Australia. Y le digo, oye, ¿y tú alguna vez has oído esta frase? Bebed, esta es mi sangre. Comed, este es mi cuerpo. Y el otro se queda así. Dice, no, pues sí, sí, claro, cuando voy a misa, ¿no? Entonces de ahí sacamos una idea central, que es la que nos permitiría divulgar este patrimonio para que la gente entienda. Casi todas las civilizaciones han buscado la comunión con sus dioses mediante el sacrificio. En algunos casos se sacrificaba algún animal, se sacrificaba alguna otra cosa, y en el caso de los aztecas se sacrificaba a personas. Y hacer la comunión con esta carne de este joven bello que había sido elegido como el de Tezcatlipoca, unión. A mí por eso me daba miedo cuando yo todavía practiqué el catolicismo de niño, porque tenía una tía que era la que me llevaba a la misa y me decía, no mastiques a Jesús, no mastiques a Jesús. Es que no te podías pasar aquella cosa, como los niños no nos daban vino, no sé si ahora ya les dan vino, aquello se te atoraba, entonces pues, yo la mordía y no, me estás masticando, te vas a ir al infierno. Pero entonces, resulta ser que muchas culturas tienen la idea de que entrar en comunión, que es comerte literalmente a Dios, es la mejor manera de rendirle homenaje y de acercarte a él o a ella, ¿no? En el caso de las religiones que tienen diosas. Eh, entonces, dice Ian, híjole, sí, cierto, pero entonces ya no entiendo qué hace que ciertas culturas lo hagan de bulto, digamos, ¿no? Lo hagan pues, con carne de a de veras y otras, pues, tengan una hostia, ¿no?, de harina. Digo, pues muy buena pregunta, porque esa lo vamos a saber cuando hayamos preservado los restos de la cultura mexica, por lo cual requerimos que el patrimonio mexica se conserve, ¿no? Porque ¿qué nos está enseñando esto? Que para los aztecas o mexicas el sacrificio permitía la continuidad del universo. Eso era un requerimiento, los corazones que el dios Sol requería para mantener viva la tierra. Y era una responsabilidad del emperador el hacerlo. Y hoy día lo vemos de manera simbólica en el catolicismo. Otros eh, también lo simbolizaban de alguna otra manera, ¿no? Pero en el momento del sacrificio se convertían en la divinidad. Porque las diferencias, decía Ian, bueno, pues yo creo que eso es una respuesta que vamos a poder tener si logramos conservar nuestro patrimonio. Eh, entonces, déjenme parar en este punto. Ah, no, voy a seguir, voy a saltar un par de láminas. Eh, ¿Qué cosas podemos preguntarnos si queremos divulgar el patrimonio? Podemos preguntarnos de este patrimonio que vamos a divulgar. ¿Hay algo en ese patrimonio que nos permite historizar, es decir, mostrar la historicidad, perdón, de las prácticas humanas, que no es eterno, que tuvo un origen, que se ha modificado y que puede modificarse?
sea, si voy a divulgar algo de mi cultura, de mi patrimonio, puedo preguntarme esta pregunta. ¿Algo de esto me permite historizar? Por ejemplo, el caso de los totonacos, cómo se han transformado. ¿Hay algo que permite desnaturalizar un evento, proceso, práctica? Que mostrar que no es esencial, no es natural, no es nuestra esencia, no es genético, o simplemente así es y así tiene que ser. Porque entonces eso nos va a permitir que el público que recibe nuestra divulgación la disfrute y la entienda mucho mejor. A veces no hay algo tan evidente, pero hay que buscarle. Otras preguntas útiles cuando estamos diseñando la divulgación es qué le podía sorprender al público. No a los expertos o a nosotros que conocemos la cosa, sino, y tampoco sin exotizar a los demás y hacerlos verse como cosas extraordinarias, ¿no? Sino que le podía sorprender. A mi amigo, a pesar de ser antropólogo, le sorprendió que hubiera canibalismo ritual. Yo sabía que lo iba a hacer. Ya que lo hice, y es un segundo punto en donde le digo, pues mira, esto que te parece una cosa espantosa, ¿no? Lo compartimos muchas culturas. Entonces también bien, vale la pena el determinar que lo que nuestro público ya sabe. ¿Para qué? Para poder reforzarlo, decir, "Ay, muy bien, usted ya lo sabe, ¿no? Y eso puede ser el buen punto de partida para un nuevo aprendizaje. Em, y tercero, ver que él cree que sabe o ella cree que saben y realmente no saben, lo que tiene es un prejuicio. Y son preconcepciones que van a aprender, perdón, a afectar su aprendizaje. En la divulgación de la ciencia, por ejemplo, hay una pedagogía que se llama pedagogía del prejuicio, o la preconcepción, que se utiliza presente para echarle a la cara a la gente sus preconceptos, sus prejuicios, y que puedan entonces aprender algunos procesos que esos prejuicios le están impidiendo ver. Yo quiero terminar con algo más cercano al corazón de ustedes, em, que es Tamtoc, en San Luis Potosí, no es Veracruz, pero cerquita, en donde hace 22 años, 21 años, se iba a poner un nuevo cedulario. Ya saben estos letreros que ponemos en los centros, en los sitios arqueológicos. Estaba yo dando un taller a la Dirección de Operación de Sitios, que es la instancia del Instituto de Antropología que se encarga de esto. Y me llamaron porque me dijeron, Manuel, sabemos que estás tú trabajando en nuevas maneras de comunicar el patrimonio, entonces, ¿por qué no nos das un taller? Di el taller. Y en el taller me dicen, oye, pero ¿por qué no nada más nos das teoría si no hacemos una cosa concreta? ¿Cómo qué? Diseñamos una cédula introductoria contigo, la cédula que vamos a poner al inicio de Tamtoc. Y ahora lo único que es que no sé nada de Tamtoc. ¿Cómo no sabes nada de Tamtoc? No, pues no. Yo soy especialista en el centro de México y en el formativo medio y terminal. Entonces, no, como arqueólogo sí sé que es Tamtoc, pero no. Ah, pues mira, la persona que está ahorita, que era un exalumno mío, Guillermo Barbauja, ¿no? Nos ha dicho que es muy importante en Tamtoc, él piensa, la cuestión de la fertilidad. ¿Por qué? Porque hay este manantial que sale por un canal que parece un canal vaginal y los símbolos que aparecen en la lápida que está arriba son símbolos que tienen que ver con la fertilidad y con el sexo. Digo, órale, interesante. Eh, y bueno, también hay muchas representaciones femeninas con rasgos, si no erotizados, cuando menos muy voluptuosos o exagerados, rasgos femeninos muy exagerados que muestran que hay una fuerza en esta expresión, ¿no? Que las mujeres tienen. Digo, qué bien. Y entonces ahora entiendo por qué Memo Bravouja se avienta a decir que este sitio tiene algo que ver con la fertilidad. Los arqueólogos somos muy collones para hacer una inferencia de ese estilo, ¿no? Y dice, bueno, y sobre todo el señor de Tantoc. ¿Cuál señor de Tantoc? Y entonces, sobre todo, las compañías se empezaron a reír. No, de veras, no conozco al señor de Tantoc. ¿Qué tiene de especial el señor de Tantoc? De veras, no. Ya me traen un libro y me muestran al señor de Tantoc. Bueno, lo que quedó del señor de Tantoc. Es lo que quedó del señor de Tantoc. Y según me explicaron, ¿no? Las mujeres del lugar le llevan ofrenda, ¿no? Y lo soban, ya se imaginarán que parte es la que soban, para tener hijos, porque eso les da fertilidad. Los hombres lo soban solo para tener buenas cosechas, no para ninguna otra razón. No, 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 no. No se van a confundir. El hombre llega y le soba para tener buenas cosechas. Eh, entonces, con eso va a terminar. ¿Qué cédula preferirían ustedes? Esta es la cédula que más o menos había redactado Memo Brouja, no es literal, ¿no? Andar buscando el micrófono va a ser más complicado, pero decía más o menos, Tamtoc es un antiguo sitio huasteca del periodo clásico tardío, y nos dan los años siempre, ¿no? 450, 650 después de Cristo, con una ocupación más temprana, 1200, 800, y probable presencia de influencias olmecas. Es el último sitio del norte de México que tiene arquitectura monumental. Su iconografía y arquitectura parece relacionada al culto de la luna y la fertilidad, importantes para el ciclo agrícola. Está bien, o sea, es académicamente correcta, aventada, porque los arqueólogos decir que había un ciclo de la fertilidad y normalmente no lo hacemos. Pero yo propongo otra, que les voy a leer, normalmente le pido a alguien que lo lea, pero lo voy a leer yo.
No todas las civilizaciones ven al sexo y a la reproducción de la misma manera. Así abro la cédula. En, para la gente de la antigua ciudad huasteca de Tamtoc, hace más de 1500 años, el sexo era una manera de reproducir a la humanidad y al cosmos. Era un asunto de orgullo y goce, no algo de lo cual avergonzarse o esconder. Y le pregunto al público, ¿en tu sociedad es esta la manera en que se considera el sexo? Si no, ¿a qué atribuir las diferencias? Entonces díganme qué cédula les gusta más. ¿Sí? Lo que sabemos es que el público, por los estudios que hemos hecho, olvida que si era del 540 al 450 antes de Cristo, pues eso no, se le va a olvidar saliendo del sitio. Pero yo creo que eso sí le llega. Y le llega porque, y con esto quiero cerrar, ¿no? Porque los totonacos no andaban tan lejos, ¿eh? Uno de los ejemplos favoritos de los antropólogos es la liberalidad y la apertura que el pueblo totonaco tenía aparentemente sobre cuestiones del sexo, que tampoco lo veía como algo que esconder y algo sucio y algo terrible. El cuerpo humano, montones de figuras desnudas, bellísimas todas, ¿no? Porque no es algo de espanto, tigado, esconder su cuerpo, sexo solo para reproducirse, ¿no? Y a luego ahí andan ahí así, con sus amoríos, donde quiera, nuestros queridos colegas. Pues luego lo que quería decirles es que este enfoque que llamo yo la aproximación antropológico-histórica del patrimonio puede serles útil, comento con mucho cariño, esperando que lo puedan encontrar así, útil, ¿no? En sus trabajos. Y ahora sí me callo para oír sus participaciones. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues bueno, vamos a dar parte a Pero, las participaciones. Si nos permites, doctor Manuel. sí, espero no haber ofendido a nadie por ahí, pero... Bueno, pues adelante. ¿Quién quiere participar sobre esta interesante exposición que nos acaba de hacer el doctor? Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Cristian Curi, del segundo semestre, y bueno, me parece muy interesante la posición que nos muestra acerca de que el patrimonio es algo que se construye socialmente a través de la propia visión de las diferentes culturas que habitamos este hermoso planeta. Y quisiera saber qué nos podría compartir, cuál sería su opinión, su postura acerca de este comentario que se tiene en muchas ocasiones de clasificar lo que es cultura y lo que no es cultura, de decir es que esta música es cultura, es arte y esta otra música no lo es, o es que esta expresión es cultura y esta otra no. ¿Por qué se da? ¿Cuál es su postura acerca de ello? Muy bien. Si entendí bien, quieres que comente un poco sobre esta distinción que se hace fuera de la antropología entre que algo es cultura y algo que no es cultura, ¿no? Una de las cosas que peleamos los antropólogos desde que la antropología empezó por ahí 1870 en Inglaterra, de manera ya profesional, es que no hay tal cosa como un pueblo sin cultura. Por eso estábamos un poco tristes de que al principio de la administración hubo alguien que dijo por ahí que querían llevar la cultura al pueblo, como si hubiera pueblo sin cultura. Esta idea de la alta cultura, en comillas, la alta cultura, la música de concierto, la pintura, la gran pintura, ¿no? La historia del arte, esas cosas como de la gente culta, es algo que los antropólogos hemos combatido y deberemos seguir siempre combatiendo, porque es discriminatorio. No hay pueblo sin cultura, para empezar, ¿no? Y tampoco hay manera de diferenciar cultura baja de cultura alta. Por eso mencioné yo el concepto de monumento, porque uno de los precursores de la restauración contemporánea, eh, hizo añicos esa distinción. Dice, no hay tal cosa como alta cultura y baja cultura, y todas estas son cosas que deben de preservarse independientemente de la ubicación que la gente hacía, ¿no? No, todos los grupos tienen cultura, y esta cultura no es ni baja ni alta en relación a nada. Siempre es su cultura, y está mal reducir la cultura a las expresiones de élite, ¿no? Y por eso no es cierto que llevar la cultura es llevar el teatro, No, la cultura ya está. Más bien hay que apreciar la cultura local, y aprender a compartirla con otros. Si quieren, hago luego un comentario sobre eso. Adelante, ¿quién más? Buenas tardes, doctor Manuel. Buenas tardes, mi nombre es Epifanio Castillo. Quisiera preguntarle a usted como antropólogo, maestro, si usted profesa alguna fe cristiana. No, Como pero personal. sí, continúa, perdón. Esa es la pregunta específica.
Sí, yo profeso. A mí me bautizaron como católico y mi tía Conchita era la que me llevaba a misa. Me gustaba mucho por la música, me gustaba mucho por los olores. No entendíamos nada porque era todavía en latín, ¿no? Y no se trataba de que entendieran, como que en esa época el catolicismo no buscaba una comprensión del rito. Como antropólogo, ya luego lo he estudiado y lo he entendido, me parece un rito bellísimo, pero yo no profeso ninguna religión. Aunque han dicho que parezco marxista guadalupano, no, ni siquiera soy seguidor de la Virgen. Con todo respeto para aquellos que sí, ¿no? Con todo respeto. Por supuesto, es parte del respeto a la diversidad, en este caso, de creencias. Pero ¿por qué? Me da curiosidad, ¿por qué te interesaría saber eso? Bueno, me estaba devolviendo la pregunta porque hasta ahorita a ningún arqueólogo, a ningún antropólogo le he hecho estas preguntas. Y ahorita que usted habló de un tema cultural en el ámbito patrimonial, donde interviene el sexo, pues lógicamente se me ocurrió preguntarle a usted su profesión en cuanto a alguna fe cristiana. Muchas gracias. Ahora, ahí al final se perdió un poco, pero creo que sí entendí tu discusión. No, obviamente son cosas que tienen que tratarse con cuidado, ¿no? Sobre todo porque hay muchas comunidades en donde la religión es uno de los ejes centrales y es de las cosas que las han mantenido unidos. Entonces hay que comentar estas cosas con cuidado. A mí lo que me preocupa mucho es cuando se convierte en una intolerancia del otro lado, no sé, al revés. Si no eres legítimo, si no estás con alguna fe u otra. Y es lo que yo creo que causa más problemas. ¿Alguien quisiera comentar algo más? Parece que hay alguna otra persona que quiere participar. Si no, para pasar ya a la fiesta. Hola, ¿qué tal, doctor Miguel Gandara? Muy buenas tardes. Mire, quería hacerle una pregunta con respecto, ¿qué opina usted sobre Tajín como patrimonio? Nosotros queremos aprender un poco. Acércate un poquito más el micrófono a la boca. Ah, Sí, le decía a que ver. como patrimoniólogos queremos aprender un poco más de usted y qué nos diría al respecto de Tajín, qué es lo que ha vivido en esta cultura. Híjole, es que se pierde ahí un poco el audio. Le repito No la alcanzo a escuchar pregunta, bien. ¿me escucha ahí, doctor? Ahí Ahí lo me escucho escucha. mejor, sí. Sí, le preguntaba que usted qué experiencias ha vivido aquí en Tajín y en la región totonaca que nos pudiera compartir para que nosotros sigamos aprendiendo de este patrimonio cultural. Bueno, me gustó mucho. Hicimos un estudio de públicos que eran muy raros, no se habían hecho. Perdón, hago un paréntesis. Los estudios de públicos son cosas que se empezaron a hacer desde hace más de 90 años en Estados Unidos en los museos, para ver si la gente realmente aprendía y disfrutaba de los museos. Y en México se empezaron a hacer cuando menos desde los 90, un poquito antes quizá, para saber cuál era la manera en que se recibían las cosas que los museos presentan. Pero nunca se había hecho en los sitios arqueológicos. Yo, como estoy medio loco, se me ocurrió que quería saber qué pasaba en los sitios arqueológicos. Entonces hicimos un proyecto desde la Escuela de Conservación. Estudiamos 5 sitios arqueológicos y uno de ellos fue el Tajín. Estuvimos allá en el 2014, si no me equivoco. A mí me fascinó el Tajín, yo no lo conocía, me dejó, bueno, lo había conocido un par de años antes, pero esta vez que tuve la fortuna de que vinieron a mi seminario, pues casi todos los especialistas en el Tajín, y no nada más los locales, los de Lina, sino gente del UNAM, gente, inclusive llegó alguien de fuera de México, y creo que Javier estuvo por ahí en esa reunión, en el seminario, me dejó de a seis, me dejó de a seis, y hubo tres cosas que yo podría destacar de esa visita. Uno, que en cierta medida me di cuenta de que hacemos a veces cosas con una buena intención que no funcionan, ¿no? Gloria Ortiz, que fue la directora de la dirección de presión de sitios, que empezó a poner con un texto en su lengua y también hubiera un texto en inglés. Una de las cosas que encontramos es que la gente, cuando ve mucho texto, ya no lee, ya no lee. Y entonces esta idea de que la gente se sintiera representada, pues había que ver si vale la pena, ¿no? Y si es la manera correcta.
Y entonces en el Tajín lo que hicimos fue que le preguntamos a una de las personas que son guías del INA, allá en el Tajín, en el sitio, ¿no? Que nos leyera la cédula introductoria, que seguramente ustedes conocen allá en el Tajín, que leyera la parte en totonaco. Y le costó mucho trabajo. Y entonces, con Sergio Vázquez, que en ese momento dirigía la Escuela de Antropología de Veracruz, de la UB, ahí en Jalapa, entonces le dijo, Sergio, está grabado, tenemos la grabación. Le dijo, oye, ¿y por qué no traduces ahora del español? Y bueno, de balazo, ¿no? Sí, ¿y por qué? ¿Por qué te dio trabajo el totonaco? Tú eres totonaco, ¿no? Dice, sí, lo que pasa es que ese debe ser totonaco de la UNAM. Sí, porque aquí no hablamos así. Ese es un totonaco como de los antropólogos, de los lingüistas, pero aquí no hablamos así. Y yo digo, oye, ¿y qué tanto te parece que esto es una buena idea? Y dice, bueno, está bien para que se reconozca que sí, somos totonacos, ¿no? Yo creo que más bien nuestra cultura es una cultura oral y lo que tendremos que hacer es aumentar el número de guías, porque mucha gente más no lee. Entonces, qué bueno que se reconozca. Y entonces estábamos pensando que quizá una de las cosas que podemos hacer es un reconocimiento grandotote en totonaco al inicio del recorrido, no junto con otros idiomas, no para otra cosa, sino como un reconocimiento de quiénes son los que hicieron esto, que son los ancestros de ustedes, ¿no? Eso fue una cosa que me impactó mucho. Y segundo, que cuando estábamos buscando cómo contar la historia del Tajín, una de nuestras compañeras, una compañera holandesa o belga, me contó algo que no está dicho en las cédulas del Tajín, y es que el juego de pelota parece estar relacionado a un cambio en la forma de gobierno. Por primera vez hay un juego de pelota con sacrificio. Se asigna o se asocia a una persona que ni siquiera hablaba buen totonaco, parece que era de fuera, y es el que hace juegos de pelota por donde quiera. Y sabemos que en esa época hay una crisis ecológica importante, lo que se llama el altitermal medieval, que en ese momento no sabíamos que así se llamaba. Y resulta ser que no le sale bien, y a pesar de que quieren componer las cosas con los juegos de pelota, de todas maneras viene una crecida del río que tira el caracol y deja la esquina del edificio que está enfrente, la deja bajo 7, 8 metros de lodo. ¿Se imaginan eso? ¿Sí? En la misma época, Xochicalco también vale queso. Y entonces dice a Nick Daniels, que es la compañera que nos estaba contando esto. O sea, aquí lo que yo quisiera pensar es que esta fe de que el sacrificio a través del juego de pelota iba a arreglar la situación ambiental, pues no funcionó. Y tan no funcionó, pues que llega una crecida de agua tan grande que tira la pared del caracol y llena de aluvión esta esquina. Esa historia me gustó muchísimo. Yo creo que es una historia que ustedes deberían de poder volver a- a investigar y a redondar. Y lo tercero, la amabilidad de la gente. Qué bárbaro, me sentí como en casa. Gente muy gentil. Entonces, por eso me hacía tanta ilusión irlos a ver en vivo y además a ver las maravillas que están haciendo. Pues no sé si habría alguna otra pregunta o ya entramos a la fiesta. Buenas tardes. Perdón. Antes, un último comentario, pero sí, dime. Adelante. Ibas a Muchas decir algo. gracias, doctor. Muy interesante su ponencia. Estuve contrastando, ¿verdad?, algunos puntos que usted iba comentando sobre este conversatorio. La pregunta, pues, sí está relacionada un poquito, ¿verdad?, con la cuestión, digamos, de la fe de cada quien, ¿verdad?, lo cual es muy respetable. Entonces, me imagino que hay dentro del gremio de investigadores, antropólogos, arqueólogos, pues debe de haber, cada quien pues tiene su propia fe, ¿verdad?, su propio sistema de creencias. Y eso en algún momento pues, ha ocasionado que haya por ahí discrepancias en cuanto a lo que se asume, a lo que se interpreta, a lo que se proyecta, ¿verdad?, como investigador. Bueno, ¿usted considera que es suficiente la evidencia arqueológica para poder decir pues, que en realidad sí fue un sacrificio humano o tiene otra interpretación simbólica como una alegoría? Sí, porque para mí como que a veces como que no es suficiente las propuestas, las hipótesis que se manejan, como que me queda ahí pues con esa duda, ahí, como que hay algo que no termina de convencerme. Bueno, y tienes toda la razón, sobre todo porque comparado con la comprensión local, muchas veces lo que los especialistas, sobre todo de fuera, proponemos, se queda corto, se queda corto. Entonces yo creo que en la divulgación del patrimonio estaríamos obligados a tomar en cuenta las opiniones locales. Y estas opiniones, como tú muy bien señalas, no necesariamente son inferencias científicas, no tendrían por qué ser inferencias científicas, pueden ser
apreciaciones locales, pueden ser parte de la cosmovisión del grupo local y son tan legítimas como cualquier otra. Yo diría que el límite ahí es precisamente el respeto a otras culturas. Ese sería el límite, ¿no? Porque, por ejemplo, me preguntaban el otro día que qué opino de la gente que en Palenque, afuera del sitio, vende guías para ir a ver al marciano, al astronauta, y eso parece racista, ¿no? Porque esta idea de que Palenque y la civilización maya la fundaron marcianos tiene que ver con que cuando llegaron los primeros viajeros europeos y preguntaron quién hizo estas pirámides, y dijeron, no, los mayas son gente de Guarache, son morenos, no saben ni leer, esos jamás hubieran podido hacerlo. Entonces inventaron que había venido San Agustín o algún padre de la iglesia o algún apóstol a fundar la cultura maya. Y luego dijeron, no, 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 ni siquiera los mayas, ni siquiera los europeos lo pudieron haber hecho, lo tienen que haber hecho los marcianos. Los humanos somos una bola de imbéciles, ¿no? Eso se requiere que vengan los marcianos. Ahí para mí está el límite, el límite. Pero cuando dices, las glorias de Palenque que se las demos a los marcianos, le estás quitando el mérito a la humanidad. Para mí ese es el límite, ¿no? Pero cualquier otra manifestación, me gustó a mí en el Museo del Tajín que había una interpretación de cómo se había fundado y quién era el rey del trueno, que está retomada aparentemente en los grupos locales, que para mí era un éxito. De las cosas que yo aplaudí de ese museo. Y quería terminar, si no hay otra observación, con un comentario muy rápido, porque creo que es algo que a ustedes les puede servir. Y era, tuvimos una conferencia hace poco con unas compañeras de Corea, en donde presentaron unos budas sentados que son una de las glorias de su museo allá en Seúl, en Corea del Sur. Y al terminar la conferencia, que era en virtual, una de mis compañeras mexicanas preguntó, ¿y qué significan estos budas sentados? Y la conferencista dijo, bueno, cualquier niño de primaria en Corea lo sabe. Sí, pero nosotros no somos niños de primaria en México, en Corea. Entonces, si tú quieres compartir tu patrimonio local, asegúrate de que la gente que lo va a recibir lo entienda. No asumas que ya saben cómo eres, porque entonces vas a fracasar. Entonces, creo que la interpretación intercultural va a ser la tendencia de futuro y ahí no podemos hacer otra cosa que es guiarnos por sus intuiciones, las de las comunidades locales. Y con eso ya me callo, ahora sí, prometo que ya me callo. Muchas gracias. Yo quisiera decirte que acabas de darnos elementos claves en esta tarea que incluso pues, el día de hoy, ¿no? Y el día de lunes vamos a continuar, que es precisamente cómo poder comunicar, ¿no? Los valores de estos diferentes patrimonios locales o regionales y todo esto que se identifica, ¿no? A través de estos trabajos que han hecho. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de encontrar todas estas manifestaciones, ¿no? Que reparan en interpretaciones muy técnicas sobre elementos del patrimonio, ¿no? Que lo vemos reflejados en zonas arqueológicas, museos, sitios históricos, que más que acercarnos como que nos alejan, ¿no? Como que lo vemos muy complicado de entender, ¿no? Y estos elementos que nos has dado desde el principio, sobre todo de cómo empezar a trabajar esta identificación, ¿no? Del patrimonio y del patrimonio para qué, para quiénes y el por qué, ¿no? Y este tema identitario pues, precisamente es lo que cruza, lo que creo que para los docentes ha significado un reto trascendental, a diferencia de otros lugares también donde hemos estado, porque implica digamos, formarse para todos nuestros estudiantes en el tema del patrimonio, pero desde la identidad, ¿no? Y ahí es un doble reto, porque a veces nos hemos encontrado con manifestaciones donde se dan por hecho algunas cosas, pero me da también mucha emoción, mucho gusto cuando los estudiantes manifiestan todas estas reflexiones de poner en duda, ¿no? Y de poder avanzar en esta interpretación que tenían tan lejana y tan hecha, ¿no? A la medida, y que es la que en muchos sectores se ha divulgado, ¿no? Entonces tenemos una gran tarea porque precisamente yo creo que la interpretación del patrimonio es clave en la labor de los profesionales del patrimonio. Creo que la debemos de entender y acercar esto, ¿no? Estos principios que nos das de remitirnos a una naturaleza, bueno, de una condición humana, ¿no? Que es común a todos y cómo podemos nosotros, en lugar de ver tan lejos a Tajín, ¿no? Yo me acuerdo en 2012 cuando fue el taller
taller, 2013 más o menos. Pues no ha cambiado mucho, ¿no? Seguimos con estas células, con esta interpretación muy sobre el tema de los estudios que se han hecho, muy, pues la gente que visita, ¿no? No tiene este tipo de acercamientos con elementos que les causen, ¿no? Esta pues atracción e interés sobre algo que es común a ellos, que es el pasado de todos nosotros, ¿no? Entonces, pues eso se me hace muy interesante. Esperemos que los estudiantes pues también puedan pues, checar estas formas, ¿no? Que son indispensables para poder trabajar. Hoy hubo muchas propuestas que precisamente me hubiese encantado que las vieras, porque como la razón de que estuvieran el bloque de las rutas del patrimonio las rutas del patrimonio, así lo llamaban un bloque, los estudiantes de la primera generación pues exponían precisamente. Y me hubiera gustado que lo vieras para ver qué estábamos haciendo y qué nos podías decir, porque había unas propuestas bien interesantes que son precisamente de la interpretación del patrimonio, ¿no? Pero bueno, yo celebro mucho que el día de hoy hayas estado aquí, ¿no? Con nosotros. Lo consideramos como un regalo, porque reconocemos tu trabajo, y yo creo que estés aquí pues también es un regalo para esta primera generación que pues el día de hoy, ¿no? Culmina la parte de su formación dentro del programa de la Licenciatura de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, con muchos retos, con muchas ganas, ¿no? Y esto creo que pues, son pioneros, ¿no? Yo creo que es muy importante respetar y reconocer el interés que toda esta generación tiene sobre el patrimonio, y creo que va a tener efectos, ¿no? Y deseándoles todo lo mejor. Yo quisiera también decirte que extender esto, ¿no? Y abrirte pues a la OBJ de aquí de Papantla, para que compartas estas experiencias y otras formas de aterrizar, así como en Tanto, ¿no? Acá tenemos mucha necesidad de poder tener esos acercamientos más prácticos, porque nuestra formación, nuestro programa de estudios recae, ¿no? En lo que es ir reconociendo, identificando, pero sobre todo proponiendo esta relación con los elementos, ¿no? Entonces, pues es bien importante, ¿no? Yo rindo mi invitación, y la verdad, pues yo sí lo considero un regalo para esta nueva generación. Te agradezco muchísimo, y sea el motivo por el que no hayas podido venir, yo pienso que pues te mejores, que sea en buenas condiciones todo, y que podamos verte por acá. Muchas gracias. Tengo una pregunta para ustedes. ¿De qué tamaño es la generación que se graduó? ¿Cuántas personas se graduaron? Bueno, no se graduaron, terminaron la carrera. Qué bonitos folletos. Son 28. ¿Cuánto? 28. 28. Bueno, esos 28 personas que hoy terminaron la formación van a recibir una membresía, una vez que tú mandes la lista con sus correos, una membresía gratuita a la Asociación Mexicana de Intérpretes del Patrimonio, que me tocó el privilegio de fundar como presidente. Entonces, bienvenidos a Interpat, que es como se llama nuestra asociación. Ya les haré llegar los datos para que se registren y puedan estar presentes en nuestras reuniones, tanto nacionales como en los seminarios que tenemos internacionales, y nos ayuden a interpretar el patrimonio de su tierra, por ejemplo, pues son los que más lo conocen. Entonces, en este momento no puedo estar ahí, pero sería yo mal padrino si no llevo algo. Pues ahí están becas para los que egresaron. Ahí sí no te oí nada, seguramente porque la interferencia de los aplausos, pero ahí sí no te oí nada. Ahora sí, viene de nuevo. Que te decía que con tremendo regalo, pues esta invitación que te hice a apadrinar académicamente pues esta generación, pues te agradezco este regalo. Y yo creo que también pues ahí tienen un aliado, no, acaban de terminar un capítulo de su formación, pero afuera están las instituciones, está el mundo, está el patrimonio ahí para poderlo pues hacer uso de él e ir por todo, ¿no? Te agradezco muchísimo.
agradecimiento enorme. Aplausos. Muchísimas gracias. Maestro Manuel Pasti Carzini, en Totonaco, muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy contentos, muy halagados por su gesto hacia esta nueva generación. Son 28 profesionistas que estamos seguros van a causar eco aquí en esta zona. Y pues quisiera nada más cederle el uso de la voz a la licenciada Sandra para dar clausura o continuamos con otra actividad. Ok, bueno, no la tenemos preparada, la tenemos en físico, pero pues es una constancia que queremos dar por esta participación. Es esta. Ok, Muchas gracias. La Coordinación Académica de la Secretaría de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Papantla, extiende la presente constancia a el doctor Manuel Gándara Vázquez, de la Asociación Mexicana de Intérpretes del Patrimonio Interpat MX, por su invaluable apoyo en las actividades de reconocimiento del patrimonio cultural dedicada a nuestra comunidad universitaria mediante la presentación del conversatorio Celebrando nuestra herencia compartida, dirigido a los estudiantes de la licenciatura en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, llevada a cabo de manera presencial el 25 de mayo de 2024 en Papantla, Veracruz. Es un buen aplauso, que lo vamos a hacer llegar en físico y digital. Muchísimas gracias y cedo el micrófono a los organizadores y los responsables de que tú estés aquí compartiéndonos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias a todos los asistentes y muchas felicidades a los egresados. Pues a nombre nuevamente de la secretaria, la maestra Silvia Alejandro Prado, doctor, agradecemos su participación y pues esperamos que esta sea la primera de muchas otras participaciones por parte de usted. Muy buena tarde y muchas gracias nuevamente. Gracias, felicidades a todos.